Ay, 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 creo que me siento mal. Ay, 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 algo me pasó. Ay, me siento un poco ligero. Creo que bajé de peso. Oh, creo que la dieta funcionó. Ay, qué genial. Pues hola hermanos, casi me rompo la garganta. Ustedes lo sabían, yo lo sabía, todo el mundo lo sabíamos que esta sección iba a venir, ya que es una de las secciones que les hablé que traería en el video que hice del destino del canal. Así que vamos a empezar con la primera. Y efectivamente, es lo que están pensando, hermanos. Y es que si ustedes quieren tener el polimorfo totalmente gratuito de la letanía de sangre, este es tu video, hermanos. Como recomendación, les puedo decir que equípense a Ember, ya que es el único compañero que no va a molestarse por usar las habilidades de la Hermandad Oscura o por entrar, y requerimos entrar a esa zona. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al santuario de la Hermandad Oscura que está en la Costa de Oro. Tenemos que hacer unas misiones, pero ahora explicamos cómo funciona todo esto. Bien, cuando estemos en el santuario, lo primero que les tengo que decir, hermanos, es que ustedes tienen que dirigirse casi a la entrada. Esto es más bien para avanzar a lo que viene siendo nuestra reputación, ya que la reputación no es necesario hacer el sacramento diario, ya que basta solo con hacer las misiones que nos dan a cada rato de este librito que entregamos en ese personaje para poder hacer prácticamente la reputación en un solo día. Eso si quieren, también se lo pueden llevar más relax. Las misiones de este librito son muy sencillas, ya que solo te mandan a matar a alguien en cualquier lugar de lo que viene siendo juego base. Vas, lo matas, regresas y ya estuvo. Así estás subiendo reputación. Bueno, después de que tengamos la reputación suficiente y que este personaje, la elfa esta, aparezca, que nos va a dar una misión, ella nos va a dar la misión de la letanía de sangre, que realmente es este librito que podemos ver acá al fondo. Ok, a mí me va a parecer limpio porque yo ya lo he terminado. Sin embargo, a ustedes les va a dar muchos nombres y les dirá algo así como que por sus ojos lo reconocerán. Y tiene razón esa parte, por sus ojos los vamos a reconocer. Ok, vamos a empezar. Vamos a ir ese orden. Primero los de Daggerfell Covenant, luego los de Almeri Dominion y luego terminamos con los de Ebonheart Pact. Para el primero vamos a irnos a la zona residencial de Daggerfell, que está ubicada en Glenumbra, y vamos a encontrar a alguien que será muy fácil de localizar, ya que es un calvo. Ojito, esto no es calvofobia, Ok, esta es la zona en la que estoy recorriendo, es donde él aparece casi siempre. De hecho, me sorprende que no lo he encontrado, ya que este es el más fácil de encontrar y lo veo cada rato, cada instante. Ya, claro, sobre todo porque me la paso mucho en Glenumbra, pero no sé por qué no está apareciendo. Y ok, ya está al fondo, vamos a ir atrás de este calvito. Como lo pueden ver, es muy sencillo de localizar. Tiene una muy distinguida alopecia. Y como pueden ver, lo que dice el libro es correcto, por sus ojos los reconoceréis. Y es que todos los personajes que vamos a tener que matar van a tener un ojo blanco. Esto es alusión porque realmente tengo entendido que ellos eran asesinos que fueron traidores y es una purga. Se escaparon de la purga y pues ahora los tienen que cazar. Ojito, este detalle no es oficial, pero me imagino que sí así funciona, por algún personaje que conoceremos en la trama principal de la Hermandad Oscura. Ahora bien, hay otra forma de corroborar de que nuestro objetivo es el correcto, y esto es matándolo. A diferencia de los demás personajes, este se volverá polvo. Esto indica que realmente acabamos de chingarnos al personaje que deberíamos de matar. Así que ya tenemos el primero. Ok, para el segundo personaje tenemos que dirigirnos a Rivenspire, exactamente en Timón Despojado. Lo que vamos a hacer al inicio es localizar el banco. ¿Por qué? Porque del banco hacia las dos zonas de comercio, o sea, las que tienen lo que viene siendo como que su balanza, es en la zona donde ese personaje lo vamos a encontrar. Así que, ojito donde los estoy poniendo, más o menos de estas zonas es donde aparece el personaje. Todo eso tenemos que girar, esta zona y esa zona. Y listo. Con esto vamos a tener prácticamente acceso a lo que viene siendo la zona de respawn de ese personaje. Entonces vamos a hacerlo. Yo les voy a cortar y les voy a mostrar cuando ya tengamos el personaje localizado. Ok, aquí lo encontramos. Este personaje tiene la peculiaridad de que es muy fácil de distinguir, ya que tiene una máscara que parece, creo que es un nigromante, parece o algo parecido, no lo sé. Ya vieron el ojo, lo comprueban, tienen el ojo blanco y el otro ojo normal. Y este personaje en particular siempre llega a lo que viene siendo la fuente u otras zonas y se pone a hacer maravales. Sobre todo por eso lo pueden reconocer. Ahora que esté en su posición se van a dar cuenta de cómo se pueden hacer maravales con cuchillos y básicamente es la forma más sencilla de reconocerlo. El segundo personaje que está en Rivenspire.
Para nuestro siguiente personaje tenemos que ir a Quietud, en Refugio de la Tormenta, hermanos. Y este es el personaje que no tiene ni idea de cuántos días tuve que venir para encontrarlo, ya que según yo es el más difícil de conseguir. Y si ustedes tienen suerte y lo consiguen de la primera, bien por ustedes, tendrán el resto de personajes fáciles de hacer, ya que este personalmente pienso que es el más difícil. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia los muelles, ya que este personaje aparece directamente en los muelles y ahí es donde prácticamente se dedica a girar. Hay dos zonas principales en los muelles donde la podemos encontrar. Y bueno, es una niña pelirroja. De hecho pensé que esta iba a ser, pero me baiteó. Entonces la primera zona que podemos encontrar es exactamente aquí donde estamos. Desde esa casa que están viendo al fondo. Prácticamente por aquí puede llegar a estar. No es seguro. Ahí revisamos, no está. Y también hacia esa casa. Lo que veis, toda esta calle, ella puede aparecer. Todo esto, ¿no? Esta es su primera zona de aparición, o el primer lugar donde aparece. Y ya el segundo viene siendo prácticamente pues todo lo que viene siendo el muelle, donde aparece todo el muelle, ¿no? Hay que recorrer todo el muelle una y otra vez para ver si con suerte la encontramos. Sí les recomiendo que vean por dónde muevo mi cursor, porque exactamente esa es la zona donde aparece. No aparece en todo el muelle, aparece solo en la zona que estoy marcando. Es una pequeña B y en medio no suele aparecer. ¡Buah! Luego de muchos días de venir para ver si la encuentro, aquí aparece esta cabrona. Hija de la... De verdad, hermanos, no saben cuántas veces vine para poder hacerle esta guía. Aquí lo pueden ver, tiene el perfecto ojo. Vamos a poner el ojo, vamos a poner el ojo en el ojo. El ojo en el ojo. Y ya lo saben. La segunda forma de verificar que es ella se va a hacer polvo. No la suelo matar por el hecho de que alguien más lo puede estar haciendo y pues no me quiero llevar esto, yo ya lo tengo, ¿para qué lo quiero? ¡Buah! Ya estamos avanzando, ya mero lo tenemos. Nos faltan varios, pero ya mero lo tenemos. Entonces, ahora hay que irnos a Abundancia. Me niego a decir ese nombre. Nos dirigimos a Evermore en Bancorai y aquí es donde vamos a conseguir... De verdad, no voy a decir eso. Vamos a conseguir al siguiente personaje. Bueno, hermanos, ven la zona en la que estoy marcando. Esta carretera y esta como que Y, ¿la ven? Es aquí donde aparece el siguiente personaje. Bueno, pues vamos ahí, ya saben, nos vemos en un ratito. Ok, aquí está. Y este personaje es muy fácil de distinguir, ya que tiene su ropa como que entre morado y lila. Y es una Redguard, de hecho, está bastante sexy la cabrona. Y como ven, tiene el ojo blanquito. Eso significa que esta es nuestra siguiente víctima a la que hay que matar. Evermore en Bancorai. Y ya está. Ahí tenemos al otro personaje. Vamos al siguiente. Y para el siguiente personaje, y por fin terminar con los personajes que hay que matar de Daggerfell Covenant, hay que irnos al desierto de Alik'r en Centinela. Y justamente en la zona donde vamos a salir primero, y luego le marcamos la zona que hay que ir a buscar para encontrar a este personaje. Ok, vamos a marcar donde están los talleres y prácticamente desde acá atrás hacia adelante, esta pequeña zona no es muy grande. Prácticamente este cuadrito de donde está el castillito hacia la zona de las mesas, es ahí donde va a aparecer este personaje en estas carreteras. Y va a ser bastante sencillo encontrarlo. Este es un personaje bastante fácil. Vamos ahí nos vemos en un rato. Bueno, estamos atrás de las mesas de crafting en la parte traserita. Y como pueden ver, aquí está el personaje. Es fácil de identificarlo por el simple hecho de que tiene pues un tipo de cabello muy llamativo que es difícil de no ver, ¿no? Y ya, con este personaje estaríamos completando Daggerfell Covenant y vamos a pasar a la siguiente bandera. Y para empezar con Almeri Dominion, lo que vamos a hacer primero es irnos a Auridion en Vigía Celeste. Localizaremos esta taberna y de ahí vamos a basarnos para acabar con nuestra siguiente víctima. Ok, primero tenemos que saber cuál es el recorrido. Y esta taberna es donde nos va a indicar lo principal. Y prácticamente... este personaje se mueve de la taberna, que es donde más podemos encontrarlo, y se mueve por todo el desgraciado pueblo. Este es un problema, sin embargo yo les recomiendo que se queden cerca de la taberna porque es donde más posibilidades tendremos de encontrarlo. Lo digo porque hay personajes que se detienen o se paran en algún lugar. De hecho, si se dan cuenta, no tuve que llegar a la taberna y aquí está el personaje que vamos a encontrar, que es esta elfa. Ya vimos que tiene los ojos de un color y del otro. Que ya saben que esto es una forma de identificar que el personaje prácticamente es al que queremos. Lo que queda solo nos queda esperar
a que esté en una zona que no sea visible, o si no nos interesa agarrar un poquito de multa, pues podemos matarla. Realmente no te penalizan en el logro que se requiere para sacar el polimorfo. Tú puedes matarla aquí enfrente de todos y luego pagas tu multa o esperar a que se vaya a otro lugar. Entonces ya tenemos a este personaje. Recuerden, hermanos, que todos estos personajes tienen que matarse con la habilidad de la Hermandad Oscura, con la hoja. No se puede matar de otra forma, no te la van a contar. Para el siguiente personaje tenemos que dirigirnos al bosque de Gran, en la ciudad principal de Almeri Dominion. Y este personaje realmente es demasiado fácil de encontrar, pero demasiado fácil de encontrar, que el 99% de las veces lo vas a encontrar en este como mini taberna, en donde estoy ubicado, en la raíz del Eldem. Aunque realmente gira todo este lugar y se va hasta las caballerizas. Si no lo encuentras en lo que viene siendo ese como tipo taberna abierta, suele venir a descansar aquí en esta hoguera. Y como digo, su tercer punto donde se queda. Ojo, que lo pueden encontrar caminando en la calle, pero yo les estoy mostrando los puntos más importantes donde se queden, donde se mantengan más tiempo. Y el siguiente punto es en las caballerizas. Él se queda prácticamente acariciando al caballo del fondo de las caballerizas y es muy sencillo encontrarlo en uno de esos tres lugares. Ese caballo que ven como gris, o era el pinto, no sé, uno de los dos caballos se lo pone a acariciar y así lo consigues. Ok, para el siguiente nos vamos a Marbrook, en Sombra Verde. Ya estamos avanzando en lo que viene siendo el dominio de Almeri, así que vámonos a esta zona. Y aquí, sí que está un poco difícil porque va a andar por todo el mapa, pero yo les recomiendo personalmente que esperen al personaje en lo que viene siendo el gremio de luchadores, ya que es el lugar donde más tiempo pasa este personaje y es muy fácil encontrarlo ahí. Ahora, puedes caminar por todo el pueblo y créanme, va a ser difícil encontrar este personaje. Mejor, mi recomendación personal es que vayan a lo que viene siendo el gremio y ahí se queden a esperarlo. No van a tardar mucho y lo van a encontrar, o al menos que alguien más lo esté haciendo y lo maten, pero realmente el gremio es el mejor lugar para encontrarlo. Bueno, ya saben, vamos a cortar y nos vemos cuando encontremos al personaje para que lo conozcan. Ya me había dado por vencido, no lo había encontrado y miren, cuando regreso a lo que viene siendo el gremio de luchadores, la encuentro entrando. Sí, esta tatuada amiga es nuestra siguiente víctima, a la que hay que matar. Vimos que entró, pero esto les puede pasar, así que si la ven entrando, no duden ni maten en la puerta, porque puede que ya no salga. Y como pueden ver, ni siquiera está saliendo. Aunque hay que tener fe, hay que tener esperanza de que ahorita va a venir, que va a entrar. Y ya entró. Bien, pero sí pasa a veces, hermanos, de que no va a entrar, Así que si la ven en la puerta, mátenla. Y así es como avanzamos con nuestro siguiente personaje. Ya a este punto ya no tenemos redención, somos asesinos a sangre fría. Ya somos asesinos seriales. Y hay que irnos a Volkswagen en Molaptor, o como se pronuncie. Debo decir que este es uno de los personajes más fáciles que vamos a encontrar, ya que solamente corre en una línea, o sea, literalmente esta línea que estoy marcando. Eso es todo lo que recorre, o sea, es algo lineal, así que problemas no vamos a encontrarlo. Eso sí, daría pena matarla porque pues es prácticamente una viejita que se dedica a limpiar la zona. Y de hecho, van a ver, no debería tener problemas en encontrarla. Solo hay que buscar un poquito en la zona en la que estamos. Nos vamos más hacia atrás si no la encontramos. Y no debe de tardar en aparecer. De hecho, ahí está. La hemos visto. Y aquí está la callita que estamos buscando. Como ven, bueno, no es yo creo que es una viejita, ¿no? Tiene los ojos de diferente color, el ojo blanco. Y como vieron, simplemente tuve que caminar en línea recta cuando llegué en el TP de la ciudad. Y la van a encontrar. Muy fácil de encontrar a este personaje. Ok, hermanos, ya para concluir lo que viene siendo el Almeri Dominion, hay que irnos a Raulka en Marca del Segador y vamos a encontrar al siguiente personaje que gira en todo el pueblo. Claro que sí, como me encantan estos personajes que tengo que pasarme una hora buscándolos, pero es lo que hay. Este personaje es otro que gira todo el pueblo y aquí está. Y bueno, nada, no dije nada. Obviamente es un personaje muy fácil de conseguir, demasiado sencillo. O sea, ustedes lo vieron, solo sale si ya aparece de la magia, por arte de magia aquí. La verdad es que gira todo lo que viene diciendo el pueblo. Esto fue mucha suerte. Pero si tienen la suerte que yo tengo, aquí lo van a encontrar solo saliendo.
Obvio, fácil, facilito, ¿no? Personaje sencillo de conseguir. Y es aquí donde lo vas a conseguir prácticamente. Entonces vamos a irnos rápido porque está tardando el video. Y vamos al siguiente personaje. Y para concluir ya con la última alianza, el Ebonheart Pact, vámonos a irnos a Stonefalls o Páramo de Piedra. Y vamos a encontrar aquí lo que viene siendo un elfo con cabellera blanca. Que este es otro que recorre bastante zonas. Sin embargo, aquí donde estoy apuntado en esas pequeñas zonas, en lo que viene siendo la zona interior, no sé por qué mi mouse se fue tan lejos. Pero lo que viene siendo el círculo interior y sobre todo lo que es la taberna, ahí lo vamos a encontrar. Así que ya saben, ahorita que esté por encontrarlo, les digo dónde los encontré perfectamente y nos vemos. Como pueden ver, este personaje sale directamente de lo que viene siendo la taberna. Cerca de la taberna lo vamos a encontrar y aquí está el pobre elfo al que le vamos a privar de la vida. Pero bueno, todo sea por el polimorfo bien bonito de un esqueleto asesino. Y ya saben, estoy acelerando los últimos porque realmente siento que ya tardó mucho, aunque obviamente le voy a dar toda la información de cómo conseguirlos y su zona donde más o menos los vamos a encontrar. Pero vámonos al siguiente personaje de esta lista. Para el siguiente personaje vamos a irnos a la ciudad más concurrida de lo que es el Ebonheart Pact y es el duelo, Endesam. Y aquí vamos a encontrar el siguiente personaje para poder completar la letanía de sangre. Este personaje siento que es uno de los más sencillos de conseguir, ya que es un guardia que, valga la redundancia, está en guardia. Bueno, es una guardia que está en guardia y solamente son dos lugares donde la vas a encontrar a ser guardia. Ya sea en lo que viene siendo la estatua, que pues ahorita vamos a alcanzar. Y si no está en la estatua, está en la entrada haciendo guardia. Pero ese personaje siempre está haciendo guardia. Lo encuentro y nos vemos. Bueno, esta es la estatua que yo les marqué donde puede encontrarse el personaje. Pero si el personaje no está aquí, no se preocupen, hermanos. Está muy cerca de aquí el personaje. Como pueden ver, si no está en la estatua de acá que está atrás, está en la entrada. En la entrada haciendo guardia, por aquí está la estatua y aquí está la otra zona donde se pone. Siempre está en esas dos zonas. Si no aparece en ninguna de las dos, quiere decir que alguien ya lo mató. Entonces, o en la estatua que está aquí en el centro de estas calles, en este círculo, de esa redonda, o en la entrada. Siempre ahí lo vamos a encontrar. Bueno, vámonos al siguiente personaje, que esto se hace cada vez más largo. Ok, para el siguiente personaje, y ya casi terminar lo que viene siendo la letanía de sangre, hay que irnos a Fuerte de la Tormenta, en Pantano de las Sombras. Y este personaje es el que más me da cosa, pues, ir a matar, ya que es el encargado de limpieza de la ciudad. O sea, pobrecita, ¿no? Pero bueno, por cierto, limpia con una pala, pero limpieza es limpieza, no sabes cómo se tiene que limpiar el pantano. Ella es experta en limpiar pantano, tú no. Así que no digas nada. Es una argoniana. De hecho pensé que era esta, aunque realmente no sé por qué aquí estaría. Y solamente tenemos que prácticamente seguir esta línea hasta llegar al banco. Llegamos al banco ahorita. Ok, vemos el banco. Y estoy cruzando rápido porque si no la ves limpiando el banco, hay que irnos en la zona de lo que viene siendo la taberna. Porque también en esta zona se pasa limpiando con una pala. No sé cómo limpia con una pala. Ella es experta, ya les dije, en limpieza de pantano. Yo no. Así que yo confío en lo que ella, en el criterio de ella para limpiar. Por algo la tienen contratado. Ok, ¿ven dónde está mi cursor? Esto es lo que les digo que es como que la zona residencial que ella limpia. Y si no está limpiando el banco y la zona aledaña al banco, donde bajé y todo, hay que ir a esta zona. Y vamos a encontrarla limpiando con una pala. Si no la encontramos, quiere decir, este personaje no es de andar, casi. Así que si no los encontramos, significa que alguien ya lo mató o no está y hay que esperar en estos puntos. Es lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer. Y bueno, como les digo, la reconoceremos por la pala principalmente, pero también tiene el ojito dañado. Y pues se pone a limpiar, vivir su vida, tranquila, feliz de la vida. No sabe que hay un pinche asesino de sangre fría enfrente de ella que solo está pensando en matarla para cumplir su capricho de tener un polimorfo. Pobrecitos NPCs. Ya estamos terminando, hermanos. Ahora hay que ir en Riften, de la grieta. Buah, quieren recuerdos de Riften. Aquí conocí por primera vez en mi vida al gremio de ladrones. Porque resulta que en lo que viene siendo Oblivion nunca encontré dónde estaba el gremio de ladrones. Ya lo sé, muy noob de mi parte. Bah, a lo que venimos, ¿no? Venimos a escuchar mi triste historia. Aquí lo que vamos a ver es dirigirnos a esta zona en la que les mostré. Y sobre todo, hermanos, a este es otro que les
Sugiero que lo encontremos en lo que viene siendo el gremio de los luchadores, porque es otro que anda por toda la ciudad. Sin embargo, una de sus principales zonas donde se queda, que recuerden, yo les digo, donde se queda a mantenerse tiempo, es en lo que viene siendo el gremio de luchadores, pero también se queda bastante tiempo como que parado en lo que viene siendo los muelles. Así que mi recomendación no es estar dando vueltas buscándolo por todos lados, sino que ir o a los muelles o al gremio para encontrarlo. Ya saben, corto video y nos encontramos en un rato. Oh, cosita, hace ejercicio para mantener su salud y vivir más tiempo. No tiene idea de lo que le espera. Bueno, como lo pueden ver, hermanos, ya lo encontramos. Está haciendo aquí ejercicio para mantenerse saludable y vivir muchos años. Obvio, va a vivir muchos años más. No es que su nombre esté en un libro bingo o algo parecido. Bueno, hermanos, ya tenemos a este personaje. Como pueden ver, o lo encontramos en el gremio o lo encontramos en los muelles. Si no está, sí es posible que esté andando por toda la ciudad, pero les digo, va a ser muy difícil encontrarlo. Es mejor en estas zonas que yo les estoy marcando. Así que vámonos ya para lo que viene siendo ya el último personaje, ¿no? Y nos vemos ahí, hermano. Ahora sí, vamos por el último personaje que nos queda en marca oriental, y con eso hacemos los 15 personajes que tenemos que matar con la letanía de sangre para tener a este hermoso polimorfo. Tenemos que venir a Ventalia. Uy, qué recuerdos. Es que todas las veces que yo vengo por Skyrim, la nostalgia entra en mí. Y lo que vamos a hacer en este momento es encontrar la zona de... ¿Cómo le explico esto? Este cabrón gira por todas estas zonas. ¿Ven el banco? Lo gira, lo rodea. ¿Ven el gremio de luchadores? Lo gira. Prácticamente hace un 8. Espero haberme explicado bien. Entre lo que viene siendo girar el gremio de los luchadores y el banco, hace un 8, girando todo eso, todo el tiempo. A ver, aquí sí no les puedo comentar aquí lo van a encontrar casi siempre o aquí para, porque no tengo tanta idea si realmente tiene lugares donde para. Lo que siempre que lo encuentro está girando. Y aquí está el personaje. Hace el 8, tú vas haciendo el 8 girando el gremio de luchadores y el banco, y vas a encontrar al personaje. Prácticamente aquí lo encontré, lo pueden ver en el banco. Y pues eso es todo, hermanos. Este viene siendo el último personaje, y al matarlo, si siguieron toda la guía, les debe de pues ya arrojar que terminaron la misión. Y bueno, hermanos, espero que les haya gustado, servido, y de ser así, dejen su likeazo, su suscripción. Yo me siento muy feliz cuando recibo apoyo de ustedes. Y si tienen alguna sugerencia, si quieren que yo hable de algún tema, quieren que yo traiga algún top, alguna guía, algún cómo se consigue, ustedes déjenmelo. También si dicen, oye Flix, te vendría mejor si haces esto un poquito más, esto un poquito menos. Agradecido con ustedes, hermanos. El apoyo puede venir también de consejos. Nos vemos en la siguiente, hermanos.